¿Cómo están, amigos? En Diálogos con Lorena Bernal, quiero a continuación presentarles y agradecer al doctor Francisco Rodríguez. Él es líder del área de servicio de hospitalización y también nos acompaña la doctora Patricia Cueva. Ella es coordinadora médica y líder del área de consulta externa. Qué gusto que nos acompañen. ¿Cómo están? Todo bien, muchas gracias. Mucho gusto, y aquí estoy con ustedes. Bueno, trabajar en el Hospital Integral del Adulto Mayor, sin lugar a dudas, es una gran referencia, porque trabajar con este grupo poblacional, me gustaría preguntarle a la doctora Patricia Cueva, ¿cuál es su sentir, el hecho de palpar tantas realidades diferentes en los pacientes que llegan a lo que es la consulta externa? Realmente es un placer trabajar en este hospital. Este hospital, como ya no han de haber dicho, ¿no es cierto?, es el único hospital geriátrico a nivel del país. Somos un hospital altamente especializado en geriatría y realmente aquí tenemos un manejo totalmente integral de nuestros pacientes. Entonces, creo que aquí hacemos cabida de lo que es el manejo de la geriatría, de lo que esperamos que esto siga creciendo a nivel nacional, y en realidad vemos un poquito de todos los diferentes tipos de pacientes que tenemos, ¿no es cierto? O sea, aquí en el país hay pacientes de todo tipo y que a nosotros nos agrada muchísimo que tengamos referentes de todo tipo, de todas las provincias, y no solo del típico paciente del MSP, sino hay pacientes que incluso nos refieren de otras instituciones, IES, ISFA, ISPON, dado que somos los únicos que podemos contar con nuestra cartera de servicios tan especializada para darles un manejo integral a nuestros pacientes. La verdad es que sí, ustedes son parte del grupo de grandes profesionales que trabajan aquí en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, y el plus que ustedes tienen obviamente es que la profesión es ser geriatra. Doctor Rodríguez, usted está como líder en el área de servicio de hospitalización. ¿Cuál fue su motivación en el momento de escoger esta especialidad de geriatría? Que hay que recalcar que dentro del país el número es bastante reducido de geriatras. Sí, reducido y relativamente nuevo además. Exacto. Yo creo que una palabra para resumir es integralidad, ¿no? Ver a las personas, al paciente como persona, como un ser humano que necesita un abordaje no solo clínico, no solo médico, sino de esos otros aspectos que a veces desde el punto de vista muy médico lo dejamos un poco de lado, ¿no? El rol de la familia, el rol de la parte social, el rol de la parte cognitiva, ese aspecto funcional. Entonces, creo que eso es lo que hace interesante a la geriatría y lo que le puede ser llamativa para algunos médicos, para algunos que decidimos ir por este camino, ¿no? Y luego en el camino te encuentras que es una especialidad además muy agradecida, los pacientes son muy agradecidos. Tienes experiencias muy interesantes, conoces gente que es muy, muy interesante, que ha hecho cosas muy impresionantes en la vida, y además yo siempre digo que trabajar con adultos mayores todos los días te llena un poquito de esa sabiduría que tienen ellos. A veces cosas pequeñas, otras veces lecciones más amplias, pero en el camino además es muy enriquecedor como persona también. Así es. Ahora, en lo que es hospitalización, ¿qué podría comentarnos, doctor? ¿Cómo se maneja esta área tan importante dentro del hospital? Nosotros tenemos un abordaje que es algo diferente al de la hospitalización habitual. Bien. Para nosotros es fundamental primero el rol de la familia. Nosotros somos un hospital en el cual la familia es importante, porque el acompañante es importante, entonces pedimos que los pacientes estén siempre acompañados, porque eso les da tranquilidad a ellos, les ayuda a que estén más orientados, y también nos ayuda un poco al cuidado, porque si está alguien cercano es más fácil que si el adulto mayor necesita algo y no lo puede avisar, lo podamos conseguir. Luego, otro de los aspectos que tratamos de respetar y de fomentar y de mantener muchísimo es el rol o el complejo de la funcionalidad. En el modelo habitual, lamentablemente el modelo habitual de atención hospitalaria es muy nociva para esa funcionalidad del adulto mayor, es decir, pacientes que vienen por una patología aguda, etcétera, y que el día que se tienen que ir de alta ya no caminan porque han pasado toda la semana o los 10 días hospitalizados. Así es. Nosotros aquí en cambio fomentamos que se movilicen rápidamente, que no estén encamados,
Tenemos el lujo de tener un área de un jardín cerca al área de hospitalización, entonces cuando el paciente ya está relativamente estable, fomentamos que salgan a pasear, o si detectamos que hay un deterioro rápidamente trabajamos con un servicio de rehabilitación para recuperar esa situación. Y luego también está ese otro aspecto cognitivo de nuestros pacientes, en el cual nuevamente el rol de los familiares es importante, el de estar alguien cercano, pero tenemos muchos pacientes con alteraciones cognitivas dentro de los que vienen a estar hospitalizados. Entonces tratamos de abordar también esa logística. Cuando detectamos también problemas sociales, hacemos un abordaje junto con trabajo social para tratar de mejorar el cuidado. Entonces siempre trabajamos en equipo, tenemos la ventaja de tener un equipo humano comprometido y un equipo humano en el que todos pensamos en lo mismo, que es que esa persona regrese a su casa en las mejores condiciones posibles, o si es posible incluso mejor que como estaba antes. Doctora, dentro de lo que ustedes nos están comentando, es súper importante el círculo familiar del paciente, ¿no? O sea, básicamente es su zona de confort, de estar en la casa, en fin. Y obviamente estar en un lugar ajeno a su hogar, en ellos les causa mucho estrés. Y también está el otro lado, ¿no? Muchas de las veces sin intención, sino más bien por la falta de conocimiento, los familiares suelen cometer errores con sus familiares de la tercera edad, ¿no? Por ejemplo, lo que decía justamente el doctor hace instantes atrás, es como tratar de protegerlos y se les dice, no estarás saliendo a la calle, porque a veces ellos quieren ir al parque o hacer alguna actividad que los haga sentirse útiles, pero a veces los familiares, por cómo está la situación a veces un poco complicada, les dicen, no salga, mejor quédese aquí. ¿Qué tan desacertado es aquello? Nosotros aquí tratamos también de hacer la educación a la familia, ¿sí? O sea, este error que es muy común, que en la sociedad se escucha mucho, ¿no es cierto? Que se refieren a los adultos mayores como hay que tratarlos como niños. Y eso es algo que nosotros desde la primera atención tratamos de educar a los familiares, enseñarles que los adultos mayores no son niños, son adultos mayores. Entonces, respetar su autonomía, sus deseos, motivarles a mantener la funcionalidad. Obviamente hay casos en los que por enfermedades, por deterioros cognitivos, ya necesitan de una ayuda de sus familiares, pero es diferente, ¿no es cierto?, a la ayuda que requiere un niño. Entonces, nuestro hospital está realmente tiene un apoyo muy grande de nuestros colaboradores del Departamento de Salud Mental, psicólogos, trabajadores sociales. Tenemos un equipo muy grande que trabaja en esto de la educación a la comunidad en general y al familiar. Entonces tenemos una propia escuela de cuidadores en donde les enseñamos, por ejemplo, cuando ya hay algún grado de dependencia, cómo debe ser el manejo adecuado. Y en aquellos que en cambio todavía son independientes, son funcionales, que son autónomos, hacer esto, ¿no? La validez de su autonomía, de lo que ellos desean, y a los hijos, sobre todo porque son los hijos más que nadie que nos acompaña, enseñarles que, claro, con ciertos cuidados y ciertas prevenciones, sobre todo, por ejemplo, caídas o tratar de mejorar un poco esto, ¿no es cierto?, de su funcionalidad, trabajar en marcha y esas cosas para evitar ciertos riesgos, pero siempre haciéndoles respetar que la decisión de los adultos mayores es muy válida. Entonces, creo que el hospital en eso tiene una función muy especial en la sociedad y que esperemos que siga creciendo esta parte de la educación. Muy bien. Doctor Rodríguez, en lo que se refiere al área de hospitalización, ¿podríamos decir que están equipados con todo lo fundamental, lo necesario, o ustedes requerirían, no sé, alguna implementación un poco más amplia, de tal suerte que el grupo poblacional que se atiende aquí esté mucho mejor atendido? ¿Qué hay en relación a lo de las medicinas también? Si nos comenta, por favor. Desde el punto de vista de acceso a medicinas, tenemos un buen acceso a medicación, siempre cumpliendo la normativa de estar dentro del Cuadro Nacional de Medicación. Así es. Obviamente hay veces que hay algún producto que puede faltar, sobre todo a veces por los procesos, pero es algo momentáneo. Lo que sí, como hospital nos quedamos un poco cortos es en el acceso a medios diagnósticos. No tenemos en la institución, no contamos con un tomógrafo, no contamos con un radiólogo para hacer algunas pruebas. Entonces eso implica que todos esos
esos exámenes especiales que por la población y por el tipo de patologías que vemos son bastante frecuentes en el paciente hospitalizado, necesiten buscarlo a través de la red. Que lo gestionamos, el hospital lo gestiona, lo consigue, etcétera, pero eso implica una demora, implica a veces días de espera, y una de las situaciones que nos preocupa o nos complica también es que implica un traslado del paciente, ¿no es cierto? Es salir del hospital, ir a otra institución a hacer ese procedimiento. Ese es como el talón de Aquiles hoy por hoy. Claro. Mejorar un poco ese acceso para que sea más fácil, para que el paciente no tenga que movilizarse tanto. Y eso, doctor, que usted acaba de mencionar, es súper importante, ya que una de las áreas más solicitadas o que más trabajo tiene es la de neurología. Y obviamente muchos de los cuadros que pueden presentar los pacientes necesitan de ese diagnóstico, una tomografía, una resonancia para poder descartar ciertas patologías que pueden encontrarse. Ojalá se ve la buena disposición que tiene el gobierno, que puedan estar ustedes equipados, porque la población a la cual ustedes están direccionados lo requiere de urgencia, ¿no? Exactamente, eso es importante por el tipo de población, además, ¿no es cierto? Que tiene las características, hay que entender esto, y eso, tenemos múltiples pacientes, y eso solo hablando de el paciente hospitalizado. En la consulta externa pasa que también muchos pacientes requieren pruebas diagnósticas, porque muchísimos pacientes vienen referidos a este hospital para estudio de deterioro cognitivo, entonces suele ser una de las principales causas de venir a la consulta externa, y eso implica pruebas diagnósticas que no están aquí. Muy bien. Ahora, en lo que se refiere a consulta externa, este es uno de los indicadores en los que obviamente los pacientes dicen, ay, aquí me atienden rápido, me atienden bien, a tiempo, o tengo esa calidez y ese respeto de parte del profesional que me está atendiendo. Eso lo cuidan ustedes bastante, doctora. Bueno, sí, creo que en realidad es porque nuestro personal, todos, desde el guardia de seguridad hasta las personas de limpieza, los médicos de enfermería, estamos muy comprometidos en realidad con esto, con el adulto mayor. Creo que somos un hospital que se ha caracterizado por eso, por el trato a nuestros pacientes. Creo que somos uno de los hospitales que tiene niveles de satisfacciones más altos en la atención, pero más allá de para nosotros solo ser un indicador, es algo que en lo que creemos, es algo que en lo que hemos ido todos formándonos, educándonos. Cada vez vienen acá estudiantes de pregrado, de posgrado, y tratamos de inculcar esto, ¿no es cierto? Que no creo que debe ser solamente por un indicador de salud, o sea, eso sí es un modo de reflejarlo, pero sobre todo porque es algo en lo que nosotros creemos, que nosotros estamos muy comprometidos con este tipo de trato a nuestros pacientes. Muy bien. Doctor Rodríguez, ¿cómo lograr que la sociedad actual, que está como tan mediatizada, que parece que ha perdido su capacidad de sensibilidad o de ponerse en el lugar del otro, que comúnmente se llama empatía, pero cómo lograr que una sociedad que está, sus nuevas generaciones van formándose de esta manera, tengan ese respeto o no vean a la vejez como sinónimo de deterioro, como que ya todo se ha perdido? ¿Cómo se puede lograr que la sociedad acoja de una manera respetuosa al adulto mayor? Probablemente eso requiere un cambio de la educación, ¿no es cierto? Lamentablemente ese ajeísmo, ese negativismo hacia el envejecimiento es algo que viene muy metido en nuestra sociedad. Así es. Siempre utilizamos el sinónimo de los objetos viejos, o cuando están ya de mucho tiempo, como malos, ¿no es cierto? No, voy a cambiar esto porque ya está viejo, o ya está así. Es un poco cambiar esos roles, ver la importancia que tienen, entender el rol que han tenido nuestros adultos mayores y nuestros ancianos dentro de la sociedad. Lo que tenemos hoy en día es por ellos, ¿no es cierto? Y entonces un poco trabajar en esa retribución del respeto, del apoyo, del cariño, del entender, del no minimizar, además, como lo decía anteriormente la doctora Clara, de no infantilizar a los adultos mayores, sino darles ese rol que ellos tienen. Yo además soy un fiel defensor de que ese cambio viene educativo, es decir, viene dado desde los pequeños, pero también viene el cambio también debe ser de los adultos mayores. Ellos deben ser los que nos deben exigir en cierta forma, ¿no es cierto? Ellos deben ser los que exijan
que se respeten las normas que existen, las leyes que existen en el Ecuador, que ellos tengan una apertura para recibir un trato con cuidado, con cariño, etc. Y otro de los roles que hay que entender, otro de los ejercicios que habría que fomentar son estos ejercicios de integración intergeneracional, que eso aún estamos en pañales, ¿no es cierto? Muchos vemos o conocemos casos de adultos mayores que cuidan a sus nietos y muchas veces lo vemos como algo negativo, ¿no es cierto? Como qué malo que le hagan cuidar a la abuelita. Sí, puede ser negativo hasta cierto punto, pero también se ha visto y los estudios demuestran que tiene un algo positivo, ¿no es cierto? Que esa interacción entre el niño y sus abuelos también mejora, o también buscar también otros puntos de entrelazarse entre generaciones, ¿no? Exacto. Para que entendamos y veamos que los adultos mayores nos pueden brindar muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría que está ahí en ellos. Muy bien. Doctora Cueva, ya para finalizar, ¿qué mensaje enviaría usted a las personas que nos están viendo y escuchando, tomando como una referencia súper interesante lo que acaba de decir el doctor Rodríguez, ¿no? O sea, básicamente lo que se necesita es entrelazar de alguna manera las generaciones y aprender de aquellos que han recorrido ya varias etapas de su vida y ellos a su vez sentirse útiles y empaparse quizá de esa vitalidad o de esas ganas de seguir viviendo de las nuevas generaciones. Bueno, sí, creo que un poco lo que dijo, ¿no es cierto?, el doctor Rodríguez se basa en esto, en la educación. Sobre todo esto de no aislarlos a los adultos mayores. Muchas veces en este afán, como bien lo dijo antes, de cuidarlos, los sobreprotegen y más bien logran aislarlos del núcleo familiar. Entonces, una de las recomendaciones que, por ejemplo, siempre damos aquí en la consulta es que los hagan parte de la toma de decisiones, por ejemplo, que en las reuniones sean parte de las reuniones, que nosotros todavía tenemos la cultura de nuestro país, ¿no es cierto?, que las mamás están en la casa cocinando y le dejan a los adultos mayores, o sea, los abuelitos en la sala, pero solitos. Incluirlos en las cosas que estamos haciendo como familiares, como sociedad, y esas cosas refuerzan los vínculos y enseñan un poquito a los niños también que tienen que seguirse vinculando con los adultos mayores. Otras cosas que creo que sí se han ido haciendo aquí en nuestra sociedad como tal, por ejemplo, estos clubs de adultos mayores como el 60 y piquito, muy buenos. Seguirlos fomentando, ¿no? Porque esto ayuda a que ellos sigan teniendo relaciones entre otros adultos mayores, que el aislamiento social es una de las cosas que después nos trae más repercusiones, no solo cognitivas, sino también emocionales, en enfermedades y lo demás. Entonces, estimular a que ellos tengan otro tipo de intervenciones, que conozcan otras personas y otras actividades, también nos estimula a ver adultos mayores funcionales y que vayamos quitándonos de este mito de que el hecho de envejecer es algo malo, de que creemos que solo porque ya envejecimos no vamos a poder hacer muchas cosas, sino irlos retirando a estos mitos y trabajar en eso, en educación, en estos mitos que hay del envejecimiento. Así es. Y que conforme vayamos creando esta cultura de educación hacia el adulto mayor, hacia el respeto, vamos a ver cambios en nuestra sociedad. Bueno, no me resta sino agradecer al doctor Francisco Rodríguez, líder del área de servicio de hospitalización, y a la doctora Patricia Cueva, coordinadora médica y líder del área de consulta externa. Qué amables. Gracias por compartir toda esa labor que ustedes hacen aquí en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.